¿Qué dice el artículo 19 constitucional? Dice que cuando se hace el cambio en el sistema penal acusatorio, cambia, digamos, el modelo de justicia en nuestro país. Y ahí en el artículo 19 establece qué delitos están exentos de lo que sería la prisión preventiva justificada. ¿Qué diferencia tiene la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada? La oficiosa es que no depende del juez si dicta prisión o no, ya viene establecido en la Constitución, en el artículo 19. En el caso de la prisión preventiva justificada, pues tiene que justificarlo el Ministerio Público, también en la oficiosa debe justificarlo el Ministerio Público con pruebas, en su carpeta de investigación. Pero en el caso de la justificada no hay ningún delito que merezca prisión preventiva oficiosa, es decir, de oficio, sino que depende del juez y de la justificación que haga el Ministerio Público. Esa es la diferencia. Cuando se hace la primera modificación al 19 quedan muy pocos delitos. Cuando entra el presidente de la República aumenta el número de delitos y el constituyente, porque el constituyente, recuerden que cuando cambia la Constitución no es solo la Cámara de Diputados y de Senadores, sino tiene que pasar por la mayoría de los congresos locales y eso se convierte en el constituyente de nuestro país. El constituyente entonces aprueba que el artículo 19 aumente el número de delitos con prisión oficiosa, entre otras la corrupción. Por supuesto tiene que estar bien establecida por parte del Ministerio Público. Pero también hay otros delitos que se establecen como prisión oficiosa. ¿Qué es lo que quiere discutir ahora la Corte? Si el artículo 19 es constitucional o no, la modificación que hace el constituyente. Entonces, el primer tema de debate en la Corte es si la propia Corte puede modificar la Constitución, cuando en realidad la Constitución establece que el único que puede cambiar la Constitución es el constituyente. Ese es el primer gran debate que se discute en la Corte. Desde mi punto de vista, recuerdan que yo también, cuando hablaba del Tribunal Electoral y que estaban metiéndose en temas que violaban su competencia en la Constitución, pues estaba haciendo cosas fuera de la Constitución. Desde esa perspectiva me parece que la Corte, pues en todo caso puede manifestarse sobre un tema en particular, pero no puede decir si el 19 constitucional es constitucional o no, porque se vuelven constituyentes en sí mismos. Ese es el primer gran tema que está planteado. El segundo tema, que hay algunos que dicen, pues es que la prisión oficiosa en otros lugares del mundo no existe y toda es justificada y depende del criterio del juez. No tendría por qué haber prisión oficiosa por violación a los derechos humanos o porque no queremos ningún inocente en la cárcel. Me parece que esa discusión desde mi punto de vista es falsa, porque en todo caso oficiosa o justificada, pues de todas maneras depende del criterio del juez. ¿Qué problema tenemos en este momento? Pues que cuando tenemos delitos con tanta violencia en nuestro país, el juez queda con una enorme vulnerabilidad si le quitan la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque va a depender de él o de ella si da prisión o no, dependiendo de la justificación. Pero además los criterios de justificación son solamente si se puede escapar, es decir, no están asociados a ningún delito, sino a la característica de la persona. Entonces, hoy que tenemos problemas graves de delincuencia organizada, donde el juez o los jueces son vulnerables frente a una sentencia, pues dejarle al juez la posibilidad solamente de la justificada y no de la oficiosa, pues lo pone en mayor vulnerabilidad. Es decir, es cierto que la Constitución establece garantías, bueno, antes eran garantías individuales, hoy son derechos humanos, pero lo cierto es la situación que estamos viviendo en este momento. Entonces, a mí me parece que vulnera a los ministerios públicos y a los jueces en un momento en donde pues el país, producto de la guerra contra el narco de Calderón, pues se encuentra todavía en problemas de violencia importantes. Entonces, queremos proteger a los jueces, pues dejemos la prisión preventiva oficiosa,
para los delitos que están establecidos en el 19 constitucional. Y lo segundo es que quieren quitar el tema de las factureras. O sea, una de los temas a discusión son las factureras. Las factureras es prácticamente delincuencia organizada. Entonces, ¿cómo no va a haber prisión oficiosa para los factureros? Cuando están defraudando no solo al erario, al país, a la nación, es un lavado de dinero, sea por corrupción o sea por delincuencia organizada. Entonces yo estoy de acuerdo en el sentido de que no tendría por qué la Corte en este momento quitar la prisión preventiva oficiosa por todas estas razones que planteo. Ahora, que hay que discutir los puntos que se aprobaron en el 19 constitucional, si han tenido sentido, si no, si hay más gente inocente en la cárcel por esta razón, bueno, es una discusión que tiene que establecerse por parte del constituyente, pero no así de tajo de pronto de la Suprema Corte. Viene una posible sentencia de la Corte Interamericana, pues vamos a esperar a ver qué dice esa sentencia. Y en todo caso discutir sobre la sentencia, no previamente así a bote pronto desaparecer la prisión preventiva oficiosa, que para la ciudad generaría muchísimos problemas.